Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6 Legatus Legionis, 2. Parte 1. El momento en que Akigase Rikka se desmayó eran las 4:04. 2 horas más tarde, la fortaleza tutelar de Suruga recibió noticias. Un Wyvern a cargo de reconocer el perímetro había descubierto a los enemigos. Fue después de las 6 p.m. El cielo del atardecer se estaba oscureciendo poco a poco. Aproximadamente 200 legiones enemigas se acercaban a la ciudad de Suruga bajo la cobertura de la noche de otoño. Partiendo de la fortaleza tutelar Fuji, los enemigos habían utilizado el vuelo a baja velocidad que no consume líquido ectoplásmico, volando a través de la bahía de Suruga. Sin embargo, los enemigos no eran cruzadas. Eran un orgulloso ejército de samuráis azules de Japón imperial, los Kamuis. El feudo Kinai y los británicos habían unido fuerzas para establecer la Alianza de la Restauración. Oponerse a la alianza significaba que las luchas internas entre Kamuis finalmente sucederían algún día. Y ese día era esta noche. La torre encargada de proteger la nación es el núcleo de la fortaleza tutelar. Techibane Hatsun estaba esperando en el vestíbulo de la planta baja. Soldados del ejército de la provincia de Kite corrían dentro y fuera, lo que significaba que estaban trabajando duro en respuesta al ataque enemigo. Hatsun estaba de pie por sí sola en una esquina para evitar ponerse en su camino. Si esta fuera una fiesta, Hatsun probablemente sería una flor de pared 1, pero la situación actual era todo lo contrario. 1. NT, flor de pared, traducido de Wolf-Lover, es una persona tímida, generalmente una mujer que se resiste a estar envuelta en actividades sociales y no atrae demasiada atención. Se refiere a las personas que van a una fiesta y están todo el tiempo paradas sin bailar ni conversar. Guerra civil. Gente del mismo país matándose unos a otros. Hatsun suspiró, sintiéndose extrañamente deprimida. Visto a través de un punto de vista positivo, la llamada era Sengoku fue un momento en el que los ambiciosos señores Daimyo competían por la supremacía de unificar la nación, pero no era nada más que un baño de sangre donde los japoneses se mataban los unos a los otros en una guerra civil. Del mismo modo, la restauración Meiji vio reformistas en la era Bakumatsu que se reunieron para marcar el comienzo de una era nueva, pero también fue una época de agitación civil llena de tragedia. Tal vez una era así estaba a punto de llegar otra vez. Oni-sama y la princesa, me pregunto si estarán bien. Hatsun no era solo una parte del entorno de la princesa y su chevalier, también había rescatado al castellán. Por lo tanto, se le permitió permanecer en torre encargada de proteger la nación. Hatsun no quería meterse en lo que no le incumbía, pero al menos se sentía agradecida por asegurarse un lugar para ella en el pasillo. Estar aquí le permitió mantener una estrecha vigilancia sobre la situación de la batalla. Por ejemplo, podría comprobar en tiempo real cómo su Oni-sama del clan Techibane estaba luchando y velar por su seguridad en el campo de batalla. Para ser honestos, la situación es bastante desfavorable. Tendrás que hacer todo lo posible, Oni-sama. La chevalier que originalmente iba a luchar junto a él, Akigase Rikka, estaba inconsciente. El Ifrit y el espíritu resguardando la fortaleza tutelar también se encontraban en mal estado. Masatsugu se había convertido en la última esperanza de todos. Junto con su señora Shiori, se dirigió al subterráneo de la torre encargada de proteger la nación, pero todavía no habían regresado. Suprimiendo su ansiedad, Hatsun esperó en silencio que la batalla comenzara. Sé cómo está. Como sospechaba. El agua aquí parece inadecuada para mí. Masatsugu se encontraba en el subterráneo de la fortaleza tutelar, actualmente en el baño del santuario de agua. Shiori estaba a su lado. El estanque de líquido ectoplásmico se asemejaba a una piscina redonda, llena de líquido ectoplásmico artificial azul. El centro estaba diseñado como una fuente donde el líquido azul fluía de forma continua. Masatsugu estaba empapado en el estanque solo. A cargo de acompañarlo y dándole instrucciones, Shiori se mantuvo fuera de la bañera con su espalda hacia Masatsugu. ¿Qué quiere decir por inadecuada? Princesa, dijo que el fluido ectoplásmico aquí se filtraría en mi cuerpo y alma para ayudarme a reabastecerme, ¿verdad? Por desgracia, no siento como que estuviese absorbiendo fluido ectoplásmico en absoluto. Ya veo.
Shiori escuchó atentamente pero insistentemente se negó a mirar hacia el estanque de líquido ectoplásmico. Mantuvo su espalda hacia Masatsugu todo el tiempo porque estaba desnudo. Tan pronto como llegó al estanque de líquido ectoplásmico, Masatsugu se había desnudado porque la ropa era un impedimento. Completamente roja, Shiori apresuradamente le dio la espalda a Masatsugu. Evidentemente, no estaba acostumbrada ni a mirar a los demás, ni ser mirado ella misma. Por otra parte, la princesa estaba vestida con el uniforme de la escuela como antes. Por cierto, princesa, por lo que he oído, las mujeres de alta cuna tienen por lo general damas que las ayudan a vestirse, por lo que no les importa desnudarse en frente de otras personas. Eso no parece aplicar con usted, princesa, ¿por qué? Usted está hablando de costumbres de hace casi un siglo. La pregunta honesta de Masatsugu recibido un regaño en respuesta. A pesar de que somos la realeza, sería problemático vivir como humanos modernos careciendo de habilidades básicas para la vida, tales como vestirse a sí mismo. Por favor, no haga preguntas como esta que equivalen a acoso sexual. No debería haber preguntado. Dejando eso de lado, Masatsugu-sama, el reabastecimiento de líquido ectoplásmico es completamente ineficaz. Sí, aunque, venir aquí logro hacer algo por lo menos. Tan pronto como terminó, todo el cuerpo de Masatsugu brillaba con un débil resplandor. El pacto tutelar se había establecido entre Masatsugu y el santuario de agua de Suruga. Esto ahora le permitió hacer un uso efectivo de la ventaja de caza, ser capaz de convocar a voluntad legiones cerca de la fortaleza tutelar y revivir a las legiones caídas en plazos más breves. Dicho esto, todo esto no tenía sentido para Masatsugu, que todavía no tiene ni un solo soldado bajo su mando. La capacidad de formar un pacto tutelar sin reabastecer los fluidos ectoplásmicos, Shiori murmuró para sí misma por la sorpresa. Sin embargo, no perdió la esperanza. De espaldas a Masatsugu, entró en una profunda reflexión. 20 segundos después, compartió su conclusión. Esto no me deja otra opción. Preguntaré cuál es la razón. ¿Preguntar? ¿A quién le va a preguntar? Mi abuelo. De hecho, tengo una idea en cuanto a la identidad de la bruja que atacó a Rikka-sama. Ella es probablemente lo mismo que yo. ¿Lo mismo? Masatsugu estaba bastante sorprendido. La princesa giró lentamente la cabeza hacia él. Sus miradas se encontraron. A pesar de estar al frente de Masatsugu desnudo, Shiori ya no estaba nerviosa. Esto era probablemente una combinación de que la parte inferior del cuerpo de Masatsugu estaba sumergida en el líquido ectoplásmico y el hecho de que se enfrentaban a un asunto bastante serio. En cualquier caso, se trataba de un tema bastante delicado. La bruja es probablemente un miembro de la realeza. Ella desciende de una princesa que se casó con una bestia sagrada como una sacerdotisa para convertirse en consorte de la bestia sagrada. En otras palabras, ella es o una hija o una nieta con la sangre de un animal sagrado fluyendo dentro de ella. La bruja que Hatsune vio, ¿es de la realeza como usted, princesa? Sí. Cuando oramos a nuestros antepasados, las bestias sagradas, existe la posibilidad de que nuestros deseos se hagan realidad. Normalmente, oramos por los principales asuntos nacionales, como pedirles a las bestias sagradas que nos concedan legiones o denominaciones. En mi caso, Shiori ondeó su brillante pelo rubio platino ligeramente, soy capaz de rezar por deseos personales de forma más arbitraria. Mi sangre de dragón es más fuerte que en cualquiera de las otras princesas, lo que parece facilitar la comunión con mi abuelo. Esa bruja transformista es probablemente, no, ella debe ser una princesa cuya herencia de sangre de una bestia sagrada debe ser aún más fuerte que la mía. Ayer, Shiori había revelado que Lord Tenrayu le había concedido a Masatsugu a ella. Fuertes lazos con una bestia sagrada implicaban también una mayor proximidad a la mística. Masatsugu-sama, por favor salga y permanezca enfrente mío. Por supuesto, tenga la amabilidad de estar presentable en primer lugar. Shiori se tornó un poco nerviosa al final. Después de hablar, se puso de espaldas a Masatsugu de nuevo. Masatsugu salió del estanque de líquido ectoplásmico y se envolvió una toalla alrededor de la cintura. Con una estructura delgada, no era un hombre grande con músculos abultados. Pero, en general, su cuerpo estaba muy bien entrenado sin la menor flacidez, acercándose al cuerpo de un boxeador antes de un encuentro. De este modo, ambos estaban ahora frente a frente. Sentado al borde del estanque de líquido ectoplásmico, Masatsugu bajó la cabeza.
Shiori se acercó y puso su mano derecha sobre la frente del resucitado amnésico. Entonces los ojos de la chica con sangre de dragón al instante brillaron de un color azul. Yo sé la respuesta. La susurrante voz de Shiori era solemne. Esto era de esperarse ya que era la voz de una doncella de santuario hablándole a un oráculo. El fluido ectoplásmico debe fusionarse con el cuerpo y el alma con el fin de activar los poderes místicos. Sin embargo, Masatsugu-sama, usted ha perdido su nombre y recuerdos. La expresión de Shiori desapareció. Su cara tenía una belleza fría e inorgánica como la de una muñeca. Esta condición es equivalente a la pérdida de una parte de su propia alma. Un recipiente vacío. Un alma dañada no puede llevar el fluido ectoplásmico, y por lo tanto no puede garantizar el sustento de un ejército. Masatsugu frunció el ceño. Nunca esperó que su pérdida de memoria fuese a causar un problema. Por otra parte, se dio cuenta de que algo estaba escapando de la expresión de Shiori. Masatsugu lo entendió por instinto a través de la capacidad de un chevalier de sentir la noesis. La razón por la que no puede materializar legiones es la que sospechaba. La escasez de reservas de fluidos ectoplásmicos después de todo. Quiero aprovechar esta oportunidad para orar por la restauración de su memoria. Si tendrá éxito o no, solo puede ser conocido después de que haga el intento. Masatsugu se sentía muy escéptico. ¿Shiori podría realmente orar por la restauración de sus recuerdos? En ese caso, ¿por qué no lo había intentado antes? Repentinamente algo comenzó a salir de la princesa, el flujo estaba en aumento. ¿Será que? Masatsugu-sama, por favor, cierra los ojos. A pesar de su sorpresa, Masatsugu siguió las instrucciones de Shiori. Cerró los ojos y vio algún tipo de escena. Primero era un salón de clases con muchos estudiantes de la preparatoria Rinzai allí. Sin embargo, no era la hora de clases, sino una reunión del comité ejecutivo del festival escolar. La escena cambió de nuevo a un salón de clases donde una lección estaba en curso, a continuación, a un dormitorio en el dormitorio de los chicos, a continuación, Masatsugu y Tase saliendo juntos después de la escuela. Escenas de su vida cotidiana estaban pasando parpadeantemente como en un caleidoscopio. Masatsugu vio sus recuerdos de los últimos 2 años, rastreándolos hacia atrás lentamente desde el más reciente. Hace un mes, 2 meses, 3 meses atrás, hace un año y medio. Por último, fue hace 2 años, la primera vez que retomó su conciencia después de la pérdida de memoria. Estaba tumbado en un futón en una especie de casa. Alguien del clan Tachibane estaba junto a él y le dijo muchas cosas mientras estaba despierto. Pocos días después de eso, él había llegado a Suruga. Masatsugu no recordaba nada anterior, pero el retroceso de los recuerdos continuó. El interior de una cueva profunda en una cierta montaña. Estaba lloviendo afuera. Recién despertado, Masatsugu estaba desnudo. Frente a él había una chica joven y bella. Ese precioso cabello rubio platino, sin duda, pertenecía a Shiori. Sin embargo, ella era 2 años menor que la actual, solo 14 años. En aquel entonces, ella debería haber estado estudiando en el extranjero. Tal vez esto ocurrió en el territorio de Roma Oriental o ella había regresado a Japón para una visita breve. De cualquier manera, la princesa le pidió a Masatsugu ser su caballero y él estuvo de acuerdo. Como agradecimiento por convocarme a mí de vuelta al mundo, me comprometo a hacer todo lo que esté en mis manos. Sin embargo, Masatsugu luego perdió la conciencia. La escena cambió de nuevo. Esta vez, era el centro de una vasta llanura de pastizales. No había edificios a la vista. El horizonte estaba fuera de vista. No parecía como un paisaje japonés, pero podría ser. Debido a que esta era una escena del pasado, no del presente. Masatsugu. No, fue antes que él recibiera este nombre. Esta era su vida anterior. Iba montado en un caballo galopando. El animal que estaba montando definitivamente no era un pura sangre. Su cuerpo delgado no se veía impresionante. Sin embargo, el caballo corría bien. Incluso ahora, que corría con fuerza a través de la pradera. La capacidad de resistencia de esta raza era su rasgo más importante. El caballo corrió una y otra vez, comiendo las malas hierbas en el desierto, que aplacaban su sed con el rocío de la mañana. Cruzando 1000 millas, delgado pero fuerte y resistente. Este era realmente el tipo de caballo más adecuado para la guerra. El montar a caballo con la espada en la mano, un arco y una aljaba 2 de flechas colgando de la silla de montar, corriendo al campo de batalla con un ejército que compartía sus escasas raciones. Los soldados bajo su mando estaban montando caballos igual de flacos. 2. Aljaba, bolsa o caja en forma de tubo, generalmente ensanchada en su parte superior,
que se empleaba para llevar flechas, se llevaba colgada del hombro izquierdo mediante una correa, para poder agarrar las flechas con la mano derecha. Los enemigos. ¿Quiénes eran? ¿En qué país estaba? ¿Contra quién luchaba? ¿Cuál es mi nombre? Justo cuando la respuesta estaba a punto de ser revelada, Masatsugu abrió los ojos y le dijo a la princesa que se estaba apoyando del poder de su abuelo, Lord Tenrayu: basta, princesa. No hay necesidad de seguir consumiendo su vida. Al instante, la sorpresa salió de la superficie del rostro inexpresivo de Shiori. Probablemente pensó que Masatsugu no se daría cuenta. Sin embargo, Masatsugu lo había averiguado en secreto. Los animales sagrados tienen grandes poderes, suficiente incluso para cambiar el mundo. Es natural que el pedirle a los animales sagrados invocar ese tipo de poder requeriría un precio correspondiente. Masatsugu-sama. Por lo que puedo decir, el precio es pagado usando la vida de la realeza como usted. Estoy en lo cierto. Shiori inclinó la cabeza sin decir una palabra. El silencio era la confirmación más eficaz. Actualmente, las mentes de la princesa y Masatsugu habían regresado al santuario de agua. Desde las llanuras cubiertas de hierba de una era desconocida de vuelta al año 1998, en la fortaleza tutelar de Suruga al final del siglo XX. En el momento en que comenzó este ritual, Shiori había ido perdiendo algo de su cuerpo. Es decir, vida, longevidad, vitalidad. Masatsugu solía ser un guerrero cuyo camino se cruzó con la muerte más veces que cualquier otra persona, por lo tanto, instintivamente percibió que lo que Shiori había perdido era su valiosa vida. Usted ya ha pagado un precio correspondiente para revivirme. El número exacto escapa de mí. De todos modos, mi vida se redujo aproximadamente por 5 años, tal vez 1 o 2 décadas. Pero no importa. Shiori levantó la cabeza con determinación. La esperanza de vida de las mujeres que heredan la sangre de los animales sagrados son siempre muy extensas. Ellas o mueren trágicamente jóvenes o viven hasta una edad madura. Habiendo heredado la sangre de mi abuelo con tanta fuerza, sin duda voy a vivir bastante tiempo. Además, la princesa fingió una expresión tranquila y continuó poniendo buena cara. En lugar de una larga vida en frivolidades y miserias, acosada por la emperatriz y sus seguidores más cercanos. Una corta vida ardiendo tan brillantemente como los fuegos artificiales, sería mucho más elegante. A pesar de ello, usted ha pagado lo suficiente. Encontrando a la Shiori delante de él bastante linda, dijo, ya que usted redujo su propia vida para obtenerme. Mi vida será suya, princesa. Estas fueron las palabras de un general, transmitiendo una promesa a su señor. Shiori se mostró sorprendida cuando ella le devolvió la mirada a Masatsugu. Parte 2. Junto con Shiori, Masatsugu salió del estanque. Delante de ellos había un gran reservorio azul marino, lleno del mismo fluido ectoplásmico artificial. Este era el propósito original de un santuario de agua. Había una red de caminos sobre el reservorio azul. Caminando por los senderos, Masatsugu llegó al centro del santuario de agua. Shiori lo siguió. No había dicho nada desde la anterior promesa. Parecía inestable y bastante incómoda. Masatsugu ya se había secado y se puso el uniforme, por lo que su apariencia no debería ser la causa. Masatsugu-sama. Gracias por su amabilidad, dijo Shiori con timidez. Usted no solo me impidió agotar más mi vida, también llegó a decir tales palabras. Es demasiado pronto para darme las gracias. Todavía no he demostrado que tengo el poder para servirle a usted, princesa. Está bien. Incluso si usted no puede adquirir el poder de las legiones en el futuro, Masatsugu-sama, soy muy afortunada. Sus palabras fueron muy valiosas. Shiori finalmente sonrió alegremente. Agradecerle a alguien frente a ella era un asunto incómodo y embarazoso. Estoy sinceramente agradecida de que tuve la oportunidad de conocerlo. Tal vez esta era su primera experiencia en toda la vida de Shiori. Habiendo buscado un legatus legionist, estaba completamente impresionada con el carácter de Tachibane Masatsugu y no importó el alcance de sus habilidades. Frente a la princesa, Masatsugu entrecerró los ojos y aumentó su noesis. Por favor, observe, princesa. El santuario de agua era muy espacioso, con un techo muy alto, un vasto y majestuoso santuario. Gracias a eso, Masatsugu fue capaz de liberar la masiva noesis oculta dentro de sí mismo de una sola vez. ¡Boom! Un fuerte viento sopló de repente, girando alrededor de Masatsugu como un tornado. ¡Kia! Muy cerca, Shiori emitió un pequeño grito. Esta ráfaga de viento era la noesis de Masatsugu. La noesis no tenía ni color ni forma, pero la presencia de olas noéticas de gran alcance se manifestaban de esta manera. El viento se precipitó en todos los rincones del santuario de agua mientras Masatsugu evocaba imágenes en su mente. Se imaginó a un ejército de soldados gigantes alados convocados bajo su mando.
Dentro del gran santuario de agua, camuis rojo purpuras aparecieron de repente. Eran los canesadas que había llamado ayer. De pie con casi 8 metros de altura, los soldados estaban equipados con fusiles de bayoneta. Y no solo uno de ellos. Un asombroso número de canesadas ocupaban todo el santuario de agua. Gracias a la oración anterior, princesa, fui capaz de tocar un ligero atisbo de mi pasado. Supongo que esto cuenta como el logro de la oración. Ahora soy capaz de usar poder en esta medida. Pero, Masatsugu-sama, esto todavía no soluciona ningún problema, Shiori respondió con tristeza. Los canesadas en el santuario del agua eran traslúcidas entidades espirituales. Su número era más o menos de unos 1000. De hecho, no importa cuán lleno esté el santuario de agua, no podría sostener un ejército tan grande. Los 1000 canesadas solo cabían superponiéndose unas con otras. Esto no sería posible si no fueran entidades espirituales no corporales. El ejército de canesadas simplemente había aparecido sin materializarse. Tal como se pensaba, el líquido ectoplásmico es esencial para materializar las legiones. Tengo una idea para eso también. Masatsugu sonrió a la princesa sorprendida. En lugar de su contracción usual de mejilla, era una sonrisa rara y natural. Probablemente, la conversación con Shiori había permitido que su corazón y su alma se relajasen más que nunca antes. Los animales sagrados divinos son lo suficientemente amables para cuidar de sus parientes de sangre. Suponiendo que mi corazonada es correcta, esto es verdaderamente un hecho interesante. ¿Cómo es eso? En lugar de enviar un ejemplar perfecto de un resucitado, darle uno defectuoso con amnesia consumiría menos de su vida. Para elegirme de miles de generales del pasado. La razón es probablemente porque soy capaz de luchar a pesar de la pérdida de memoria. Usted me está diciendo que fue obra de mi abuelo. Sorprendida por su sugerencia, Shiori se quedó sin palabras. Fue por causa mía que él te eligió, Masatsugu-sama, y lo privó de sus recuerdos. No tengo ninguna prueba, pero es una posibilidad. El señor al que serví en mi vida anterior, no podría ser considerado un hombre competente. O tal vez, tenía algún tipo de resentimiento contra mí. Masatsugu se encogió de hombros. Todavía no tenía suficientes recuerdos de su pasado. Sin embargo, ahora era plenamente consciente de sus propias fortalezas y debilidades, así como qué tipo de general solía ser. Cada vez que estalló la guerra, nunca tuve suficientes raciones o fondos. Cada vez, tenía que correr a la batalla a toda prisa, ir en expediciones a través de miles de millas con escasez de suministros. Bueno. Es por eso que llegamos a ser tan duros. Mis soldados siempre bebían agua fangosa para evitar la sed y compartían escasas raciones con los caballos. Ganando una batalla tras otra, nos convertimos en un ejército de tropas de élite. Por supuesto, este no era un ejército disciplinado. A menudo robábamos alimentos y agua, incluso sacrificábamos a nuestros compañeros caballos en tiempos de emergencia, bebiendo su sangre para reponer nuestra energía. Masatsugu-sama, su vida anterior podría ser. Al escuchar las anécdotas de Masatsugu, Shiori se acordó de ciertos hechos de la historia. Un comandante al frente de un ejército de caballería. Tal vez. ¿Eso es lo que ha averiguado? Impresionante. La hazaña de armas perteneciente a un general como yo. Hazañas de armas. La capacidad de recrear ilustres hazañas de batallas del pasado. Izumi no Kami Kanesada otorgó una ketane a cada legión bajo su mando, lo que les permitió utilizar el estilo de manejo de la espada Tenen Rishin. La valiosa espada de Akigase Rikka, Oni Slayer o Nikiri Yasutsuna, también poseía una hazaña de armas que le permitía al usuario cortar legiones personalmente. Al igual que estas denominaciones, los resucitados eran el resultado de proezas marciales antiguas que renacieron como seres humanos. Mi hazaña de armas es una técnica para continuar convocando legiones después de agotar el fluido ectoplásmico. Masatsugu-sama. Por desgracia, no se puede activar de forma aislada y necesito que alguien me ayude. Princesa, me gustaría pedir su ayuda. Sin duda alguna. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudar. La princesa aceptó felizmente, pero Masatsugu sacudió la cabeza y le dijo, no, como he dicho antes, no soy un hombre al que le gusta obligar a los demás. Si se siente indispuesta en cualquier momento, princesa, empújeme de inmediato. Masatsugu-sama. ¿Qué? Sin permiso, Masatsugu simplemente tomó a la sorprendida Shiori en sus brazos. Con suavidad recostó el delicado cuerpo de la princesa en el camino del santuario de agua. Luego, con una palabra de disculpa, colocó su cuerpo sobre ella. Esta postura era similar a la forma en que Masatsugu había bloqueado la caída del Kamui 2 días antes. La cara de princesa estaba justo delante de él. Con solo cerrar esta brecha de 20 centímetros, Masatsugu podría fácilmente tomar sus labios por la fuerza.
Lo suficientemente cerca como para sentir el aliento del otro, Masatsugu susurró, el santuario de agua es una instalación para suministrar fluido ectoplásmico. Cuando la lucha se da en un lugar sin un santuario de agua, ¿qué se hace cuando el líquido ectoplásmico se acaba? La respuesta es simple. Las 1000 canesadas ocupando el santuario de agua. Este ejército ilusorio al instante desapareció. Tomando su lugar estaban innumerables esferas de luz azules, brillando con un resplandor fantástico que iluminaba el santuario de agua. Las esferas de luz eran aproximadamente del tamaño de las luciérnagas bailando a lo largo de los ríos. Esta era una prueba de que la hazaña de armas de robo de sangre ectoplásmica había sido activada. Uno puede tomar fluido ectoplásmico de aquellos que todavía tienen reservas. No es difícil. O, robarlo de los demás. Atrapada debajo de Masatsugu, Shiori especuló en silencio. Alzó la vista con una expresión nerviosa. Siendo tan inteligente, al instante entendió el principio fundamental detrás de esta hazaña de armas. En efecto, los poderes místicos solo se activan después que el fluido ectoplásmico se combinara con el alma. Entonces, si uno fuese a tomar el fluido ectoplásmico que alguien ya absorbió, entonces no hay problema. En otras palabras, las personas a las que debería pedirle su ayuda son los Chevaliers, cuyos cuerpos y almas guardan fluido ectoplásmico para nutrir a sus legiones. O mujeres de la realeza, cuya sangre se puede utilizar como un precursor de fluido ectoplásmico. Esta situación era similar a la de pasar la noche de bodas con el marido después de intercambiar los votos matrimoniales. Actualmente, Shiori estaba desprendiendo aires de una novia. También podrían ser llamadas vibraciones de inocencia. Mirando a la entrañable Shiori, Masatsugu dijo suavemente, princesa, por favor, comparta conmigo el poder de las bestias sagradas que reside dentro de usted. Desde luego, no me importa. Pero, ¿por qué estamos en esta postura? No hay necesidad de echarnos juntos y solo vamos a compartir fluido ectoplásmico. Necesito lo que fluye por debajo de su piel. Masatsugu acarició la mejilla de la princesa. Shiori temblaba y no podía evitar sentirse nerviosa. Masatsugu le sonrió con calma, tratando de aliviar sus emociones. Increíblemente, Masatsugu había estado sonriendo naturalmente desde hace un tiempo, una expresión que normalmente tenía problemas en mostrar. Voy a sentir la textura de su piel y el calor de su sangre. En ese momento, transfiera su calor a mi cuerpo, lo robaré para transformarlo en sustento para la batalla. Así es como funciona mi habilidad. En otras palabras, requiere contacto con la piel. Shiori quedó aturdida y Masatsugu respondió de manera simple. Si no está dispuesta, olvídelo. No, en absoluto, ¿por qué me disgustaría ayudarlo, Masatsugu-sama? Esto, es solo que, estamos demasiado cerca. Dado que no se siente cómoda con ello, creo que voy a... Yo no he dicho eso. Lo encuentro un poco pesado a veces. Masatsugu-sama, pero tiene una especie de encanto increíble. La princesa relajó su cuerpo y su nerviosismo se calmó un poco. Ella estaba hablando en voz baja, como si estuviera susurrando. Además, con usted tan cerca de mí, Masatsugu-sama, no puedo evitar sentir mi corazón latir. Eso es cierto, sus mejillas se están calentando. Yo no puedo evitarlo, tampoco. Shiori habló sonrojada por la vergüenza desde abajo de Masatsugu. Mientras tanto, Masatsugu siguió acariciando su mejilla audazmente, saboreando el calor del rostro de la princesa. Esta es la primera vez que soy tratada de esta manera. Princesa, si no le importa, me gustaría que se prepare un poco. Shiori originalmente quería evitar el contacto visual con Masatsugu. Con Masatsugu mirando su hermoso rostro, la avergonzada y temblorosa princesa sintió y se incorporó lentamente. Masatsugu también se levantó para darle espacio. A continuación, Shiori sujetó sus botones. Shiori llevaba el uniforme de la preparatoria Rinzai. Desabrochó los botones de su blusa en orden, dejando al descubierto la parte superior de su cuerpo y retiró también sus brazos de las mangas. Actualmente, la blusa estaba simplemente sobre sus hombros. Con tan solo su sujetador en la parte superior de su torso, su piel pálida y suave estaba claramente a la vista. Esto incluía su maduro cuerpo del que Masatsugu había sido testigo la última vez en un traje de baño. Princesa. Masatsugu-sama. Masatsugu abrazó fuertemente a Shiori de nuevo. En el instante en el que empujó a Shiori hacia abajo, ella devolvió el abrazo por su propia iniciativa. Ella estaba haciendo esto para reprimir su inquietud y vergüenza. Al mismo tiempo, el entusiasmo y la pasión finalmente rompieron a través de las profundidades de su sobreprotectora crianza. Masatsugu apretó su cara con fuerza contra el precioso cuello de Shiori. Sus manos y su cara se sienten tan frías. Son como el hielo. Es porque convoqué legiones mientras que carecía de fluido ectoplásmico. Es por eso que la necesito, princesa. Ese sí.
Shiori envolvió sus brazos fuertemente alrededor de la espalda de Masatsugu. Sus cuerpos se unieron más íntimamente. Para Masatsugu, cuyo cuerpo estaba helado, la suave piel de Shiori se sentía hirviendo. Incluso con su uniforme negro de cuello rígido en medio, podía sentir su calor con claridad. Esto de por sí ya se sentía bastante agradable, pero estaba lejos de ser suficiente. Manteniendo un estrecho contacto con el cuello de Shiori, Masatsugu besó su cálida y tierna piel. Su lengua y labios no se olvidaron de lamer y chupar. ¡Ah! La princesa gimió al instante por la succión en su cuello. Masatsugu absorbió el calor de su noble cuerpo y de la sangre que fluía debajo de su tierna piel, la preciosa sangre heredada de Lord Tenryu y la materia prima para el fluido ectoplásmico. De esta manera, la lengua y los labios de Masatsugu se movieron contra su pálido cuello y la base de la oreja. Succionando la piel desnuda de la doncella, lamiendo, incluso mordisqueando en ocasiones. Esto se sentía muy nostálgico. Masatsugu se acordó de su vida pasada dentro y fuera del campo de batalla. En aquel entonces, cada vez que necesitaba beber la sangre de su corcel para evitar el hambre y la sed, cortaba suavemente su cuello con su cuchillo. Bebiendo la sangre que fluía directamente, la saboreaba y se la bebía. El calor de la sangre se filtraba en su cuerpo y alma debilitadas, convirtiéndose en energía para la batalla. Casi de la misma manera, Masatsugu succionaba la piel de Shiori. Los gemidos de Shiori se oían cada vez más fuerte. A pesar que su calor estaba siendo tomado por la fuerza, había una sensación creciente de dos cuerpos uniéndose en uno solo y ella experimentó una sensación indescriptible de éxtasis y conexión. Su voz sonaba como si estuviese llorando, pero con un toque de éxtasis. Masatsugu-sama. Su pálida garganta, nuca, hombros, Masatsugu se mantuvo besando su hermosa piel de seda sin detenerse ni un momento. Mientras disfrutaba de la sensación cálida y suave, robaba el calor de la sangre de Shiori. En el proceso, Shiori dijo con sorpresa, «Tu cuerpo, todavía se siente tan frío». Mientras Masatsugu succionaba su piel y su calor, Shiori le acarició suavemente la cara y el cuello. Las palmas de sus manos pasaron por cada parte de su cuerpo que no estaba cubierta por el uniforme, sus sienes, la parte posterior de la cabeza, las manos, como si tratara de calentar su frío cuerpo. Esto era el cuidado reflexivo de Shiori. Usando sus propias manos, trató de compartir su calor corporal con Masatsugu tanto como fuese posible. Íntimamente conectados, no se separaron en ningún momento. Los abundantes senos de la princesa se comprimieron bajo el peso de Masatsugu. Princesa. Los labios de Masatsugu fueron los primeros en dejar ir su piel. Durante esta breve interrupción, ambos permanecieron apasionadamente mirándose a los ojos. Al instante, Masatsugu supo por instinto que, si tomara los labios de Shiori en este momento, ella definitivamente no se negaría. Podía sofocarse en los labios de esta belleza y fácilmente disfrutar de un beso. Sin embargo, él no lo hizo. Ese tipo de cosas deben esperar hasta que sus corazones y almas estén en mayor armonía. Él creía que Shiori buscaría naturalmente un beso, cuando ese momento llegue. Entonces él sería capaz de seguir el afecto en su corazón y bañarla con su tierno amor. No había ninguna necesidad de forzar un beso con ella en este momento. Una vez más, Masatsugu hizo contacto visual con la princesa. Luego hundió la cara en su cuello pálido, moviendo sus labios sobre su piel otra vez. Shiori aceptó gentilmente el desenfreno de Masatsugu y tomó su mano de forma natural, sujetándola firmemente. Sus manos se entrelazaron fuertemente. Shiori gimió seductoramente sin decir ni una sola palabra. Su sentido de conexión con Masatsugu llegó a su clímax. Con un la princesa perdió el conocimiento, desmayándose bajo Masatsugu. Los síntomas son muy similares a la anemia. Su cuerpo no era capaz de tomar más besos. La moderación es clave y era el momento de parar. Masatsugu se levantó del suelo. Su cuerpo estaba ahora muy caliente. El calor robado de la sangre de su señora. La esencia del fluido ectoplásmico entró en la sangre de Masatsugu, esperando en silencio para ser puesta en libertad. Supongo que usaré este poder para superar esta batalla primero. En última instancia, este era un método irregular. Un reabastecimiento normal. Debería proporcionar mucho más fluido ectoplásmico. Sin embargo, no tenía más remedio que hacer un uso eficaz de los recursos limitados disponibles. Masatsugu asintió con satisfacción y acarició suavemente la mejilla de la inconsciente Shiori. Parte 3. La princesa terminó despertando 2 minutos más tarde. Descubriendo que se había derrumbado en el camino sobre el reservorio de líquido azul ectoplásmico, se levantó a toda prisa. Masatsugu estaba a su lado, mirándola. Además, la única ropa sobre la parte superior del cuerpo de Shiori era un sujetador.
Masatsugu había cubierto a la princesa inconsciente con su blusa y su propia chaqueta del uniforme. Disculpe. Shiori bajó la cabeza en señal de vergüenza porque había permitido que su apariencia durmiendo hubiera sido vista. Se apresuró a ponerse la blusa y se abrochó los botones con sus dedos temblorosos por la vergüenza, luego arregló su atuendo. Por favor, deje de mirarme mientras me estoy vistiendo. Ese se siente muy embarazoso. Lo siento, esto se siente algo nostálgico, es por eso que yo. ¿Nostálgico? Sí. Solía ver a las mujeres vestirse después de las sesiones de intimidad, Masatsugu-sama. No vuelva a mencionar ese tipo de experiencias pasadas en mi presencia nunca más. Mientras hablaban, un repentino sonido de timbre se sintió en el aire. Un Pipe Fox apareció junto a Shiori para informar sobre la situación de la batalla. Un ejército enemigo desde la fortaleza tutelar Fuji, un total de 200. Kamuis. Una barrera de Noesis se ha desplegado a nivel del suelo para defenderse contra el ataque enemigo. 200. De un solo chevalier. No, el Wyvern de exploración confirmó 4 chevaliers del feudo Kinai. 4 de ellos. Masatsugu-sama, ¿cuántas legiones es capaz de invocar después del reabastecimiento de hace un momento? Shiori le preguntó preocupada después de que Masatsugu escuchara sin expresiones el informe de la situación. Shiori era sin duda bastante observadora. Ella sabía que el método que habían utilizado era más una medida provisional. Sintiéndose muy afortunado de servir a una princesa tan inteligente, Masatsugu contestó con veracidad y sin reserva, aproximadamente un centenar, lo que es aproximadamente la mitad de los números del enemigo. La fuerza chevalier de Masatsugu se supone que es 1000 o algo así. Por desgracia, no se había obtenido una gran cantidad de líquido ectoplásmico. Actualmente, solo era capaz de convocar a 102. Ya veo, lo siento mucho. ¿Por qué se disculpa, princesa? Es mi culpa que tenga que luchar una batalla cuesta arriba nuevamente, al igual que en su vida anterior. Esto no es nada, así que por favor no deje que pese sobre su mente. Puede guardar las disculpas para cuando estemos rodeados de enemigos que nos superan en número de 5 a 10 veces. Masatsugu sonrió y bromeó acerca de esto, pero no era la sonrisa natural que tenía antes. Preocupada por Masatsugu, Shiori dijo, el Ifrit de esta fortaleza tutelar aún se encuentra en mal estado. Si la barrera de Noesis se rompe tan fácilmente como lo hizo ayer, sería similar a tener un gran agujero en una pared del castillo, eso está bien. En realidad, será más fácil si los enemigos apuntan a ese agujero. Solo tenemos que preparar una emboscada en ese agujero. Una pared colapsada de un castillo todavía tiene sus usos. Con calma, Masatsugu dijo a su sorprendida señora, princesa, todo lo que necesita hacer es mandarme para acabar con el enemigo. La fortaleza tutelar de Suruga se encontraba en la región montañosa al este de la ciudad de Suruga. Los alrededores de esta fortaleza se retorcían y relucían como un espejismo. Este fenómeno era causado por una barrera de Noesis. Dentro de la barrera y por encima de la fortaleza tutelar, una imagen gigante de un dragón azul, el Ifrit Seiryu, apareció para enfrentarse contra el ejército de la Alianza de la Restauración fuera del escudo. Sin embargo, Seiryu no era capaz de invocar decretos meteorológicos esta noche. Todo el poder había sido desviado a la barrera de Noesis para que se pudiera mantener durante el mayor tiempo posible. Un engaño, Los 4 comandantes enemigos llevaron 205 Kamuis. Uno de ellos, el Chevalier Miura, comenzó a reír. Su fuerza Chevalier era de 52. Los 3 restantes eran Maruki, Simbu y Doro, cuyas fuerzas Chevalier eran, respectivamente, 53, 49 y 51. Estos 4 habían solicitado al estratega del Imperio Británico que les permita llevar a cabo el ataque. El Caballero Negro, que se rumorea era un resucitado, había aceptado fácilmente. Antes de su partida, el misterioso aristócrata inglés les había dicho, de la batalla de ayer, sabemos que el Ifrit de Suruga no representa una gran amenaza. Además, hay más decepcionantes noticias. La Chevaliera Kigase está herida e inconsciente. Si el rumor es cierto, entonces esto va a ser una batalla aburrida. Al recibir esta noticia a su salida, los 4 partieron de la fortaleza tutelar Fuji. El feudo Kinai al que pertenecían se componía de 5 prefecturas, Igo, Wakayama, Nara, Mie y Shige, junto con Kyoto.
Un total de 72 chevaliers servían al feudo. Estos 4 serían considerados de primer nivel dentro del feudo Kinai. Todos ellos eran hombres de unos 40 o 50 y tantos años, similares en edad y fuerza chevalier. Individualmente, no eran rivales para los caballeros de su majestad de Gran Bretaña, pero si los 4 unían fuerzas. Seguros de la victoria, los 4 montaron wyverns azules para dirigir su fuerza de camuis para atacar. Cada chevalier ordenó a sus propias legiones mantener una formación esférica centrada en torno a él. La zona que rodeaba la fortaleza tutelar de Suruga era una colina preciosa cubierta por pastos verdes y árboles bajos. Era una pena que haya caído la noche y oscureciese el hermoso paisaje. El ejército de Kinai fue directo a la barrera de Noesis y al Seriú de la fortaleza tutelar. En ese momento, el chevalier Miura notó señales del enemigo. Son camuis de Kaid. La barrera de Noesis que rodeaba la fortaleza tutelar brillaba como una calima 3, mientras que 50 camuis azules aparecieron delante de la barrera. Habían volado hacia el aire desde el suelo. 3. Calima. La calima o calina es un fenómeno meteorológico que consiste en la presencia de partículas muy pequeñas de polvo, cenizas, arcilla o arena en suspensión en la atmósfera. Los chevaliers eran capaces de detectar la noesis de las legiones, distinguiendo al instante los amigos de los enemigos. Estos camuis eran idénticos en apariencia a los camuis de los 4 chevaliers, pero no eran de Miura, Maruki, Shibu, ni Doro. Seguramente debían pertenecer a la princesa chevalier de Kaid, Akigase Rika. Fuego. A la orden de los 4 caballeros, todo el ejército de 205 legiones de Kinai comenzó a disparar en repetidas ocasiones. En respuesta, el ejército de 50 camuis de Suruga desplegó sus barreras de protección y disparó de nuevo. Los 2 ejércitos se enfrentaron, pero la disparidad de fuerza era demasiado grande. En solamente un minuto o 2, el ejército de 205 legiones de Kinai dispararon contra las 50 de Suruga hasta su muerte. Incluso en desventaja numérica, la batalla no debería haber sido tan unilateral. Simplemente marionetas. El chevalier Miura se burló. El enemigo había manifestado legiones de antemano y las había estacionado como tropas de defensa. Las legiones pelearían de forma autónoma incluso si su amo estaba ausente o dormido. Esta era una forma muy importante de usarlas. Sin embargo, su rendimiento sería mucho más débil que al recibir órdenes de un chevalier cercano. Particularmente, su agilidad y la barrera de fuerza se redujeron a la mitad. No era de extrañar que las legiones en ese estado se conociesen como marionetas. Marionetas. Los 50 camuis de ahora habían sido colocados de antemano por la actualmente inconsciente Akigase Rika. Compañeros, momento de atacar. El chevalier Miura envió un Pipe Fox para informar a los otros 3 caballeros. Las órdenes eran atacar la barrera de Noesis desde 4 direcciones y romperla. De hecho, este método podría funcionar. Masatsugu y la princesa Shiori habían llegado juntos al techo de la torre encargada de proteger la nación. En el ascensor, Masatsugu había hablado sobre cómo tender una trampa para destruir al enemigo. Shiori había expresado estar de acuerdo. Esto bien podría revertir la situación desfavorable. Puedo incomodarla para que dé una orden al Ifrit. Princesa, no hay problema, déjemelo a mí. Era su primera vez en la azotea de la torre encargada de proteger la nación. La vista era bastante extensa allí. Era de noche. En esta torre de 40 metros situada en una meseta, uno no era solo lo suficientemente afortunado para ver la bahía de Suruga bajo la luz de la luna y las estrellas, sino que también se tenía una visión clara del escenario nocturno de la ciudad de Suruga y la cercana ciudad de Shimizu. Si este lugar no fuese una instalación militar, sin duda sería el mejor lugar de observación nocturna. Sin embargo, la guerra había estallado cerca. Los repetidos destellos no eran las luces de las ciudades, sino que venían de rayos de calor disparados por los fusiles de bayoneta. Dicha luz se disparaba desde armas con el propósito de destruir y masacrar. Directamente por encima de la torre estaba la imagen del Ifrit Seryu. La imagen era de 70 metros de longitud en total, un majestuoso dragón gigante. Sin embargo, el dragón gigante rugió de dolor cuando fue atacada la barrera de Noesis. Una gran masa de aire, brillando como un espejismo, rodeaba toda la fortaleza tutelar. Los 205 camuis del feudo Kinai seguían atacando la brillante barrera con disparos y bayonetas, incluso colisionando sus cuerpos. ¡Ah! 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 El gigantesco dragón Ifrit huyó repetidas veces, retorciendo su cuerpo en dolor. Masatsugu sabía que, si un Ifrit aún tenía la fuerza para rugir tan fuertemente, significaba que aún no estaba en su límite. Todavía tenía tiempo de sobra para poner su plan en marcha. En cuanto a los camuis del feudo Kinai, los 4 chevaliers estaban llevando más o menos 50 camuis cada uno. Un total de 4 ejércitos.
Estos 4 ejércitos estaban atrincherados al este, oeste, sur y norte de la fortaleza tutelar respectivamente, disparando desde los 4 puntos cardinales. El Ifrit Seiryu estaba soportando desesperadamente, con sus extremidades contraídas como una tortuga. A este ritmo, la fortaleza tutelar de Suruga caería en poco tiempo. Curiosamente, las mejillas de Masatsugu se movieron formando una sonrisa. Había encontrado una oportunidad para la victoria. El ejército de 52 de Kinai que estaba en el este estaba comenzando a entrar en una formación. En vez de un cuadrado, era un Scrum 4. 4, NT, Scrum, posición de rugby antes mencionada. Ayer, el británico caballero de su majestad había combinado todos sus soldados para ejecutar un tackle 5. 5, NT, tackle, embestida para derribar algo o alguien, otro movimiento del rugby. Imitando esta táctica, el ejército de Kinai estaba tratando de romper la barrera de Noesis de una sola vez. La situación iba cada vez más y más como Masatsugu lo esperaba. Princesa, por favor, dé la orden. Sí. Masatsugu-sama, por favor derrote al enemigo. Aniquílelos. Solemnemente, Shiori emitió la orden con determinación. Ella era muy consciente de la importancia detrás de su orden. A pesar de que los oponentes eran soldados gigantes alados no humanos, esto no era diferente de un asesinato. Sin embargo, los que estaban en la posición de la realeza debían emitir órdenes con decisión con pleno conocimiento de ello. Esta decisión era la responsabilidad que le correspondía, por ser quien envió generales y soldados al campo de batalla. Masatsugu recibió la orden con calma. Entendido. En este momento me encargaré de ellos. Dejando de lado a Shiori, Masatsugu se acercó al borde del tejado, deteniéndose frente a la barandilla de seguridad. La única arma que tenía era su espada, Izumi no Kami Kanesada, al igual que ayer. Pero esta noche, Masatsugu había adquirido un nuevo poder. Vamos, chicos. Reúnanse bajo mi nombre olvidado. No. A mitad de camino, Masatsugu cambió de opinión y dijo, reúnanse bajo el noble nombre de su majestad. Mis legiones, este es un comando para reunirse. Al lado de la torre encargada de proteger la nación, numerosas legiones se materializaron en el aire frente a Masatsugu. Kamuis de color rojo púrpura, canesadas. Masatsugu convocó a 50 de ellos en primer lugar, todos ellos equipados con fusiles de bayoneta. Al ver aparecer un ejército finalmente de su lado, la princesa Shiori gritó, el apoderado de la castellán Rick Kazama hace pública una orden. Shiori transmitió ondas noéticas, llamando a la imagen de Seiryu que estaba sufriendo dolorosamente sobre la fortaleza. Permita a los Kamuis de la Alianza de la Restauración que atacan desde el este romper a través de la barrera. No los detenga. Déjelos ir directamente a la fortaleza tutelar. Parte 4. Akigase Rikka había designado a Techibane Masatsugu como su apoderado. En otras palabras, esto significaba asumir la completa autoridad de un castellán, asumiendo el mando total de la fortaleza tutelar. Para un estudiante de secundaria ordinario, esta era una solicitud bastante irregular. Sin embargo, Techibane Masatsugu era actualmente el único chevalier capaz de defender Suruga. Este hecho era más fuerte que cualquier otro argumento. Los oficiales y soldados de la fortaleza tutelar de Suruga resultaron aceptando esta orden con una disposición inesperada. Las mayores razones eran la firme decisión de Rikka y el hecho de que estaba respaldado por la princesa Shiori. La conciencia del Ifrit Seiryu, el espíritu Sakuya, no era un soldado, pero aún así reconoció a Techibane Masatsugu como el comandante y siguió obedientemente sus órdenes. En parte debido a que su orden era equivalente a decir, está bien aflojar. En cualquier caso, después de recibir las ondas noéticas de la princesa. Potencia de la barrera de Noesis, disminuyendo, Sakuya ordenó en voz baja. Ella estaba en la planta superior de la torre encargada de proteger la nación, una gran habitación sin ventanas. Más de 10 oficiales noéticos estaban a su alrededor en estado de alerta, cantando sin descanso mientras aumentaban su noesis. Las 52 legiones de Kinai que atacaban desde el oriente estaban a punto de romper la barrera de noesis. De acuerdo con la verificación de Sakuya, las características del comandante que estaba enfrentando era un chevalier llamado Miura. Él estaba ordenando a todos sus Kamuis embestir como una unidad. Los Kamuis enemigos finalmente chocaron contra la barrera. Anteriormente, la barrera de energía generada por Noesis rechazaría la entrada con su máxima fuerza. Sin embargo, la fuerza de bloqueo contra los 52 Kamuis de Kinai fue débil en esta ocasión, solo una cuarta parte de su fuerza habitual. Aproximadamente de 10 metros de espesor, la barrera fue fácilmente penetrada por los Kamuis azules del enemigo. El ejército del feudo Kinai había irrumpido con éxito en la fortaleza tutelar de Suruga. Los edificios dentro de la fortaleza eran enormes, casi 5 veces el área del domo de Tokio en la capital imperial.
La torre encargada de proteger la nación, que servía como el centro de mando, estaba en el centro de la fortaleza tutelar. Este era el objetivo. Los 52 Camuys de Kinay habían invadido el espacio aéreo sobre la fortaleza tutelar. Volando a toda velocidad habían agotado su fluido ectoplásmico de manera significativa. La formación de Scram también les impedía reaccionar inmediatamente ante el combate en espacios cerrados. Esta era una excelente oportunidad para atacar como Akigase Rikka lo había hecho la última vez también. Copiando este acierto, Masatsugu añadió un toque extra propio. 5 de ustedes, ataquen y carguen contra la formación enemiga primero y luego desenvainen sus espadas. Háganlo sufrir. Masatsugu emitió órdenes desde el techo de la torre encargada de proteger la nación. 5 canesadas al instante salieron de la torre y volaron por el aire, disparando a las 52 legiones de Kinai. Los 5 canesadas se precipitaron a las filas enemigas y sus fusiles de bayonetas se transformaron en espadas japonesas. Los 5 canesadas cortaron las 52 legiones Kinai en su formación de Scram, apuntando a uno tras otro. El estilo de manejo de la espada Tenenrisin cortaba las extremidades enemigas y el cuello, dejando salir a borbotones una niebla sangrienta de líquido ectoplásmico. Una batalla cuerpo a cuerpo de 5 contra 52 no era un reto para los canesadas equipados con ketanes. En menos de 20 segundos, 7 enemigos murieron cortados por los canesadas. La reliquia de Ijika Tatosiso, Izumi no Kami Kanesada, esta hazaña de armas, Gankoken producía un poder asombroso. Se decía que dentro del estilo del manejo de la espada Tenenrisin, había un movimiento con un nombre idéntico. Al darse cuenta de su mala situación, las restantes 45 legiones de Kinai apresuradamente se dispersaron. Ellos hicieron frente a los 5 canesadas de la vanguardia mientras se mantenían alertas de la fuerza principal de canesadas que estaban esperando junto a la torre encargada de proteger la nación, pero era demasiado tarde. Masatsugu al instante dio la orden. ¡Fuego! Los 45 canesadas en el aire que estaban esperando junto a la torre. Todos ellos levantaron sus fusiles, apuntando los cañones contra las legiones de Kinai que estaban invadiendo la fortaleza tutelar. Después de una ronda de tiro rápido, los Camuys azules de Kinai sufrieron por el bombardeo, atravesados por rayos en las zonas vulnerables que no estaban protegidas por la armadura, tales como sus máscaras y gargantas. Uno tras otro se estrellaron contra el suelo desde el aire. Cuando un mismo número de legiones se veían involucradas en un tiroteo. Entrar en una formación compacta para activar las barreras protectoras contrarrestaría la potencia de los disparos. Sin embargo, los 5 canesadas de la vanguardia habían empleado un feroz estilo de espada como el Tenenrisin, cortando a través de las filas enemigas, impidiendo que el ejército de Kinai se reúna en una formación compacta. Los Camuys que intentaban agruparse eran sacrificados por los 5 canesadas. Al final, los Camuys de Kinai en la fortaleza tutelar fueron muertos a tiros sin esfuerzo por el ejército de Masatsugu. En un tiempo casi nulo, solo quedaban poco más de 10 enemigos. El chevalier de Kinai que había liderado el ataque personalmente también pereció junto con sus legiones. Por supuesto, los 5 canesadas a cargo de perturbar al enemigo también quedaron atrapados por fuego amigo. Atravesados por los tiros de sus propios camaradas, los 5 murieron. Gracias a su sacrificio, la victoria de esta batalla estuvo a la mano. Por otra parte, había sido ganada en apenas 1 o 2 minutos. Este era el único resultado lógico cuando el enemigo se exponía a sí mismo de par en par ante los fusiles de bayoneta que disparaban a un ritmo de 10 disparos por segundo. Habiendo dicho esto, esta era a lo sumo una cuarta parte de la fuerza invasora. Las 3/4 partes restantes. Los 150 Camuys de Kinai todavía estaban fuera de la fortaleza tutelar. Originalmente, se suponía que correrían al rescate de sus compañeros cuando estos estuviesen en problemas. Sin embargo, las 3/4 partes restantes fueron bloqueadas por la barrera de Noesis. El Ifrit Seiryu había aumentado la producción de Noesis de nuevo, lo que reforzó la resistencia de la barrera. Esto dio lugar a 50 legiones atrapadas en el interior del tutelar fuerte, aisladas de las 150 del exterior. Masatsugu había dejado deliberadamente entrar una pequeña fracción del enemigo para dividir sus números. Por supuesto, las 150 legiones de fuera estaban atacando la barrera de Noesis. En un esfuerzo por ayudar a sus compañeros que estaban siendo sacrificados en el interior, dispararon sus fusiles de bayoneta sin descanso. ¡Ah! 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 Cada vez que la barrera de Noesis era atacada, Seiryu encima de la torre gemía de dolor. Sin embargo, el Ifrit debería ser capaz de mantenerse más tiempo. Masatsugu-sama, mire allá. Shiori vino a advertirle a Masatsugu, que también se había dado cuenta. Las 150 legiones de Kinai en el exterior eran lideradas por 3 chevaliers. Uno de ellos había ordenado a los 49 Camuys bajo su mando formar un scrum y cargar contra la barrera de Noesis.
El enemigo pensó que podía embestir y rescatar a sus compañeros. El problema era que las 100 legiones comandadas por los otros dos Chevaliers no actuaban de la misma forma. Esta era otra oportunidad excelente. Perfecto, transmita la orden de dejarlos pasar. Entendido. Shiori retransmitió de nuevo la orden y el Ifrit Seiryu hizo lo que le dijeron. Las 49 legiones de Kinai se abalanzaron contra la barrera, alcanzando el interior de la fortaleza tutelar de Suruga. Canesadas, reúnanse de nuevo bajo el noble nombre de su majestad. Masatsugu convocó a los 52 canesadas que había mantenido en reserva de antemano. Los canesadas se manifestaron en el suelo en lugar del aire. Esto fue para iniciar el fuego antiaéreo contra el nuevo grupo de legiones de Kinai, legiones que entraban a la fortaleza tutelar. Por otra parte, los 50 canesadas que fueron invocados anteriormente también comenzaron a disparar contra el enemigo. Ahora el lado de Suruga superaba en número a los enemigos en una proporción de 2-1 en el interior de la fortaleza tutelar a pesar de su inferioridad numérica en general. El ejército de Kinai fue golpeado, incapaz de resistir. Un total de 100 fusiles de bayonetas entraron fuego rápido contra las 49 legiones de Kinai. Incluso mediante el uso de una formación compacta para mejorar los efectos de las barreras de protección, el enemigo no pudo resistir la potencia de fuego de una fuerza del doble de su tamaño. El enemigo tiene 4 Chevaliers, pero contrariamente, les es difícil actuar como una unidad. Una vez que su coordinación se rompe, es nuestra oportunidad para la victoria. La operación del ejército de Kinai se basaba en múltiples unidades trabajando juntas. La victoria naturalmente estaría garantizada si se mantuviesen en contacto y se adhiriesen al plan de batalla. Sin embargo, las comunicaciones perfectas en el fragor de la batalla eran poco probables, mientras que el valor del enemigo y los eventos inesperados a menudo interrumpían el plan original. Bajo la interrupción noética previniendo el uso de las comunicaciones inalámbricas, habían encontrado en los canesadas una fuerza de tropas de élite. No era una sorpresa que hubiesen aberturas en la coordinación del ejército de Kinai. Esta idea había flotado en la mente de Masatsugu todo el tiempo. En ese momento, Shiori murmuró, me recuerda la Gran Muralla. Una historia acerca de aquella fortificación defensiva. ¿Quieres decir aquella que China tenía en el pasado? Sí. Incluso ahora, hay restos de la muralla de la dinastía Ming. La Gran Muralla había existido en China desde hace mucho tiempo, antes de la Era Común. Fue un enorme muro de fortificación, que se extendía por más de 20.000 kilómetros a través de la frontera norte de China. Había sido construida por orden del primer emperador, el primer emperador en unificar China. En el pasado, el norte de China era el lugar que las tribus bárbaras recorrían. Con los Xiongnu y Tujue como los ejemplos más destacados, estas tribus nómadas siempre habían sido poderosas amenazas externas que preocupaban sucesivamente a las dinastías chinas en gran medida. La masiva fortificación que impedía sus invasiones era la Gran Muralla China. Ese tipo de muralla no podría defender vastos territorios de China. En el pasado, mucha gente dijo que la construcción era inútil. Ellos creían que la Gran Muralla no protegía muchas áreas y que las estructuras hechas por el hombre no eran inexpugnables. Lo que significa que estaba llena de aberturas. Sí. Sin embargo, gracias a que esta Gran Muralla estaba llena de aberturas, las dinastías chinas eran capaces de predecir las rutas de los invasores del norte de antemano, retrasando también su ritmo de avance. En consecuencia, era una pared muy valiosa desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad en la frontera. Un muro imperfecto tiene muchos usos. Masatsugu expresó su punto de vista, si se utiliza correctamente, podría ser utilizado para dividir al enemigo, obligarlos a entrar en callejones sin salida, o cortar sus vías de retirada. Esta es su táctica actual, Masatsugu-sama, ¿verdad? Los Chevaliers enemigos restantes han decidido dar un paso atrás y observar, después de haber renunciado a rescatar a sus compañeros. Dentro y fuera de la barrera de Noesis de la fortaleza tutelar eran dos mundos completamente diferentes. El interior era una escena del infierno. Los canesadas rojo-purpura estaban disparando continuamente contra las legiones invasoras de Kinai, a solo un paso de acabarlas. La ofensiva feroz de los canesadas no tuvo piedad ante cualquier soldado. El ejército de Kinai iba a ser completamente aniquilado en unos minutos más. Por el contrario, el exterior de la fortaleza tutelar era diferente. Aproximadamente un centenar de camuis azules de Kinai había quedado fuera. Este ejército no había logrado nada y no era capaz de rescatar a sus compañeros que estaban siendo sacrificados en el interior. Habían decidido dar un paso atrás y ver a los canesadas llevar a cabo la sangrienta y violenta matanza. La diferencia era como el cielo y el infierno. Como resultado, Masatsugu y la princesa tuvieron el placer de tener una conversación. Ellos tienen la intención de abandonar a sus compañeros con el fin de cansar a mis tropas, analizó Masatsugu.
Entonces, en el siguiente enfrentamiento, los números serán similares. Por otro lado, los canesadas habrán consumido una gran cantidad de líquido ectoplásmico, por lo tanto eso ponía las probabilidades a su favor. O eso es probablemente lo que están pensando. Actualmente, Masatsugu tenía 91 canesadas restantes bajo su mando. Después de los intensos combates que habían acabado con la mitad de las fuerzas enemigas, los canesadas solo sufrieron pérdidas de 10 o más. Tal era la enorme disparidad en el poder. Ellos creen tontamente que pueden oponerse a mis soldados en igual número. Los músculos de las mejillas de Masatsugu se retorcieron como burlándose de las ilusiones del enemigo. En ese preciso momento, los kamuis de Kinai dentro de la barrera de Noesis fueron completamente exterminados. Por favor, ordene al espíritu liberar completamente la barrera. Voy a corregir sus necias mentes. Ja 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 ja. No hay posibilidad de que puedan superar esta coyuntura. Nuestros aliados están siendo derrotados. Por favor, no actúe como si estuviese encantado. Cerca de la fortaleza tutelar de Suruga. El cielo estaba lleno de estrellas. En el campo de batalla, los kamuis rojo-púrpura seguían disparando y cortando a los kamuis azules. Tal vez sería más apto para llamarlo un coto de caza 6. 6. NT, coto de caza. Los cotos son áreas permitidas para realizar la caza deportiva. Es decir, se autoriza bajo práctica regulada el aprovechamiento de la fauna. Después que la barrera de Noesis desapareció, una batalla de un centenar contra otro centenar comenzó. Sir Caballero Negro estaba en el suelo, viendo el desarrollo de la batalla. La genio Morrigan estaba cerca, con el ceño fruncido. Detrás de ambos, un gigante imponente de 8 metros de altura, estaba como su guardaespaldas. Solo uno. Se veía muy similar a las cruzadas en apariencia, a excepción de su armadura y uniforme que eran completamente negros. Un caballero negro. Un caballero de liga. Un caballero de la liga, abreviado KOG 7. 7. NT, KOG, abreviación de Knight of the Garter. Dentro del Imperio Británico, solo el general en posesión del verdadero nombre de Edward el Príncipe Negro era capaz de convocar este tipo de legión. Buscando información. Esos caballeros del feudo Kinai, los utilizaste, ¿verdad? Morrigan le preguntó a su superior que estaba riendo de buena gana. El chevalier que convoca las legiones con quetanes. Usted quería ver su poder, al mismo tiempo que conservaba a los caballeros de su majestad. Por lo tanto, estuvo de acuerdo, ante la solicitud de esos 4. No hagas que suene tan mal. La sonrisa de Sir Caballero Negro se volvió irónica. Estoy de acuerdo en que exploté a los caballeros de Kinai, pero les di una buena oportunidad neutralizando a la dama chevalier del enemigo. La batalla en el cielo estaba a punto de terminar. Había 81 kamuis rojo-púrpura activos, la mayoría de ellos cambiaron a empuñar quetanes para reducir los pocos samuráis restantes de Kinai. De los chevaliers de Kinai, uno de ellos aparentemente se había retirado, dejando al resto desaparecidos en acción. Además, quería ver por mí mismo lo bien que los caballeros del ejército provincial de Kinai podían luchar. Es solo que, francamente, me gustaría que hubiesen podido sacar más del poder del enemigo. Simplemente a juzgar por su liderazgo y la fuerza de su Noesis, su fuerza chevalier no puede ser tan baja como un centenar. El chevalier controlando a los kamuis rojo-púrpura. Sir Caballero Negro examinó su aspecto cuidadosamente. Un joven oriental, vestido con un uniforme negro de estudiante, llevando una espada japonesa enfundada en su mano izquierda. Su expresión parecía un poco obstinada, aunque sus rasgos faciales eran bastante atractivos. Sir Caballero Negro se encontraba actualmente en una loma cubierta de hierba con Morrigan en alguna parte. Por el contrario, el joven chevalier de Suruga estaba de pie sobre el techo de la torre encargada de proteger la nación, en el centro de la fortaleza tutelar. A pesar de que estaban separados por una distancia de 1 kilómetro más o menos, Sir Caballero Negro todavía podía ver su rostro con claridad. Los chevaliers son capaces de confirmar lo que sus legiones han visto o escuchado en cualquier momento. Actualmente, a través de la visión del caballero de la liga detrás de él, Sir Caballero Negro estaba contemplando la torre en la fortaleza tutelar de Suruga. Vamos a enviarle un saludo informal. Cuento con usted, mi caballero. Sir Caballero Negro llamó a la Legión Negra detrás de él. Remontándonos a un pasado lejano, la hazaña de armas del tiro con arco mostrada en la batalla de Crécy se manifestó sobre el mundo una vez más. Esta era una de las hazañas de armas pertenecientes a Edward el Príncipe Negro. Arqueros de Crécy. Una vez que la hazaña de armas se activó, un cambio se dio en la escena. Detrás de él, un fusil de bayoneta del Caballero de la Liga se transformó en un arco de acero. Además, se trataba de un arco increíblemente largo, incluso más alto que una legión.
El caballero de la liga evocó de repente una flecha de acero en su mano derecha. El gigante soldado negro alado preparó el arco y la flecha gigantescamente letal, con el objetivo de atravesar al chevalier de la Quetane en el techo de la torre. En ese mismo instante, la Quetane del chevalier en la torre apuntó a su dirección. Este no era un accidente. Sintiendo el movimiento del caballero de la liga, permaneció firme en dirección del caballero negro Edward. Impresionante. Como era de esperarse, los ataques de francotiradores no funcionan contra chevaliers poderosos. Sir Caballero Negro se encogió de hombros. Su noesis había sido detectada. El joven chevalier de Suruga había detectado la noesis del ataque del caballero de la liga y el objetivo de su arco y flecha. Volvamos a nuestro camino, Morrigan. Puesto que él se niega a mostrar algo más que su ejército de 100, no hay razón para quedarse por más tiempo. Vamos a volver a revisar nuestros futuros planes. Dado que el disparo de esa flecha sería infructuoso, enviaría su saludo en alguna otra oportunidad. La Legión Negra que se había convertido en un arquero percibió los pensamientos de su amo y liberó su postura del arco tensado. Mientras tanto, el espíritu Morrigan en voz baja dio su opinión. Reunir a los caballeros británicos ya y tomar Suruga, esta noche. Esa también es una opción. Olvídalo. Si mi corazonada es correcta, él es un guerrero del pasado, también, lo que podría significar una trágica pérdida de nuestras fuerzas. Debemos esperar hasta que se revele. Además, después de haber tomado Hakouni, las circunstancias nos lo permiten. Una sonrisa digna apareció en el rostro noble y hermoso de Sir Caballero Negro. Me gustaría mucho un enfrentamiento personal contra él. Eso es lo que pienso. Bajo la luna brillante, un Wyvern blanco se elevaba sobre el cielo de Suruga. El jinete del Wyvern era un galante soldado británico de cabellos plateados. Sentado detrás de él estaba una niña de 12 o 13 años de edad en un traje de marinero mirando. Una cruzada de tono negro lo seguía como un guardaespaldas desde el techo de la torre de protección de la nación. Masatsugu vio cómo se iban. A su lado, Shiori preguntó, ¿cuál es el problema, Masatsugu-sama? Hay alguien increíble en el lado enemigo, Masatsugu respondió antes de añadir en voz baja, el resultado habría sido completamente diferente si ese hombre se hubiese unido a la batalla. No hay ninguna forma en que pueda oponerme a él utilizando las actuales fuerzas a mi mando. Es él, tan poderoso. Shiori lo miró intensamente. Ella también había notado la figura del Wyvern retirándose. Al mismo tiempo, los Kanesadas acababan de finalizar la matanza del ejército de Kinai, retornando la paz nuevamente a la fortaleza tutelar de Suruga. Por cierto, la noesis proyectada hacia él desde lejos hace un momento. Esa noesis no era simplemente increíblemente fuerte, sino también transmitía la presión y la ferocidad que los fusiles de bayoneta no tenían. Si tal poder fuera a ser dirigido hacia el campo de batalla, ¿cuántos Kanesadas sobrevivirían? Masatsugu y Shiori no tenían idea en este momento de la terrible hazaña de armas ni del verdadero nombre de este chevalier que se había cruzado con ellos esta noche. En un futuro próximo, iba a ser su primer gran enemigo y uno de sus rivales de inmensa grandeza. En cualquier caso, la victoria esta noche le perteneció a Masatsugu y compañía.